Tarde. Gracias por venir, bienvenidos a todos. Hace mucho calor, así que es de agradecer que hayáis sacado de vuestro tiempo para estar aquí esta tarde, acompañando a don Vicente Luis Planas Jimeno. Antonia. Él es criminólogo y policía local en Javea. El tema de hoy es canibalismo y parafilias sexuales serial killers. Espero que hayáis quitado el volumen, ya no lo digo porque pienso que lo quitáis nada más que os sentáis, el volumen del móvil. Hay que decirlo, bueno, pues por favor el volumen del móvil, y vamos a guardar silencio para no perder detalle de la conferencia. Quería saludar también al jefe de Seguridad Ciudadana de Benidorm, Raúl Cuadrado Luis, del Cuerpo Nacional de la Policía. Gracias por venir. Ya te ficharemos para dar una conferencia el año que viene porque este está lleno. También a Elías, que es compañero, y bueno, Elías siempre viene. Y a todos los que habéis venido, muy buenas tardes, y vamos a disfrutar mucho de esta conferencia. Así que le vamos a dar un fuerte aplauso. Muchas gracias. No sé si va mejor este o este. Muchas gracias a todos por venir, en especial a mis compañeros. Raúl, sabes que te tengo mucho aprecio, nos conocimos en una situación extraña aquí en Benidorm. Yo estuve 4 años de policía aquí en Benidorm, y Elías también. Muchas gracias, es el psicólogo de la Policía Local de Benidorm. Pues bueno, vamos a ver, es un tema bastante interesante, aunque suscita mucho morbo. Yo acabo de llegar hace una semana en México, también estoy hablando también de cosas parecidas a estas en México, pero bueno, he dado varias conferencias fuera de España, sobre todo en América Latina. Ahora dentro de poco estaré en la Universidad Nacional de la Policía de Honduras, también dando formación. Y bueno, pues también estoy dirigiendo el grupo de criminología vial en el Colegio de Madrid, dirijo la sección esa. Y dirijo también la web que podéis ver aquí, LexCrim, con el logo este. Es una web de criminología que está en las redes sociales y pongo todo lo que hay. Pues bueno, vamos a empezar. Es un tema muy interesante. Hablaremos de lo que es el canibalismo y las parafilias sexuales a través de todo lo que son los serial killers, los asesinos seriales. Ya sabéis que son pues, todos estos asesinos que aparecieron en los años 60, 70, de los más famosos que hubo por aquí, pues tenían estas patologías, que era pues matar a la gente y comerse pues parte de los cadáveres que mataban. Más o menos la conferencia va a tratar de los siguientes temas. Haremos una introducción histórica para que sepáis el canibalismo en nuestros ancestros, cómo ha seguido el canibalismo en nuestros días, y veremos las apariciones de lo que es el canibalismo cuando es por comida, antropofagia, cuando no tenemos otra cosa que podamos hacer que comernos a nuestros compañeros. Veremos unos casos especiales. Después, cuando aparece el canibalismo en actos religiosos, estas sectas tan famosas, hablaremos de los agoris, los indeseables del Ganges, que están a la orilla derecha del Ganges. Hablaremos cuando es por placer, cuando el canibalismo aparece en estos asesinos que matan a las personas y se las comen por placer. Veremos a Chikatilo y Issei Sagawa, un japonés que mató y se comió a su compañera. Y después veremos un caso de un español que, debido a la droga caníbal, mató a su madre y se la comió, el asesino del Tupper también. Después veremos un poco la motivación hacia la práctica caníbal, cuando es esa parafilia, pero no llega a cometerse, como el caso de Gilberto del Valle. Hablaremos después de lo que son las parafilias y las perversiones sexuales, la voragifilia, cuando tienes ganas de comerte a alguien o alguien tiene ganas de que se lo coman. Textualmente veremos uno de los casos. Y terminaremos con las parafilias como es la coprofilia, urolofilia, exhibicionismo, fetichismo, hipoxifilia, que es estrangulación cuando estás haciendo sexo en los momentos finales. Veremos ahí a varios famosos que han tenido estos casos. Pues bueno, como veis es una charla muy interesante. Y bueno, empezamos. Como sabéis, desde tiempos muy antiguos, ya pues el hombre ha tenido estas tendencias al canibalismo desde
Hay ya restos históricos en la Gran Dolina, el yacimiento de Atapuerca, como sabéis, aquí en España, en el cual se han encontrado pues, evidencias del canibalismo gastronómico practicado, estamos hablando ya de hace 800.000 años, sí que haya relación alguna de rituales o hambrunas. También aparece canibalismo en sitios arqueológicos de Mesoamérica y Sudamérica, como veis aquí el código magliavechiano, que es la foto que veis aquí, los dibujitos, cuando llegó Hernán Cortés a la conquista de América, los pueblos mexicas que estaban por allí se unieron rápidamente a Hernán Cortés, por eso tuvo la facilidad de la conquista, porque se hacían muchos sacrificios, mataban a mucha gente, como veis en la fotografía de abajo, solamente por sacrificios. Pero entre los mexicas había una tradición que era pues, comerse, sobre todo a los que vencían en las batallas, y se los llevaban trozos de carne, como veis, piernas, brazos, se llevaban sal en unas bolsas para después comérsela junto con sus familiares. O sea que desde tiempos antiguos también las culturas africanas, polinésicas, se ha debatido la existencia del canibalismo, ¿de acuerdo? Empezamos para hablar, sí que vamos a ver algunas fotografías, ya os digo que son unas fotografías, algunas que son un poco fuertes, o sea que si alguien quiere salir, que lo haga ahora. Cuando el canibalismo aparece como comida, o sea, por antropofagia? Es por necesidad. No sé si os acordáis, pues el equipo escolar de rugby, Old Christmas, en Montevideo, se estrelló el avión fatalmente en la cordillera de los Andes. Instantáneamente, cuando se estrelló, murieron unas 12 personas, otras 17 murieron los siguientes días, y sobrevivieron 16 personas gracias a que pudieron comerse al resto de compañeros. ¿De acuerdo? Se les acabó los alimentos y empezaron pues, a comerse al resto de compañeros. Sabéis que hay unos capítulos de Netflix, una película, Vivens creo que se llama, que habla sobre esto. Pues esto es cuando es por necesidad, que tienes que comer, pues, por desgracia, a tus compañeros. Después aparece el canibalismo cuando se practica sin que lo sepas. Es decir, que te ofrezcan comida y resulta que son cuerpos humanos. Es el caso de Dimitri Vasqueseyev y Natalia Vasqueseyev. Resulta que Natalia hacía pasteles, tartas, para el cuerpo del ejército aéreo de... no me acuerdo ahora qué país era, pero bueno, esto es en Rusia, perdón. Y daban esta comida a los cadetes del aire. Ella hacía pasteles y tal. Hasta que un día Dimitri está paseando un perro y le gustaba mucho, como veis en la foto de aquí abajo, hacer las fotografías de las personas que mataban. No se le ocurre otra cosa que ir a pasear con el perro y pierde el teléfono. Había unos operarios que estaban haciendo una obra, recogen el teléfono, Dimitri se va y al abrir el teléfono se dan cuenta que había pues, todas estas fotos de cadáveres y tal. Dimitri rápidamente vuelve al lugar pensándose que va a recuperar el teléfono, pero los señores que estaban allí haciendo las obras ya habían llamado a la policía, le dicen que no saben nada del teléfono y Dimitri termina siendo detenido y aparece toda esta barbaridad, que veis aquí las fotografías que tenían restos de seres humanos en la nevera, pues las tartas estas que hacían con las cabezas, en fin, todo esto. Después hablamos también cuando es por placer, cuando el canibalismo aparece cuando es por placer. Es el caso de alguien que quiera ser comido y alguien que ponga un anuncio en el periódico, como es en el caso este de Anil Meives, que lo veremos más adelante, pone un artículo en la prensa que quiere comerse a alguien y aparece el tonto Ben Jurges Brandes que dice que sí, que quiere que se lo coman y bueno, ahora después veremos este caso concretamente. Esto es cuando es por placer. También aparece el canibalismo cuando son actos religiosos. Las sectas religiosas, por ejemplo, están los agoris, que son los indeseables, estos señores que veis aquí de blanco embadurnados con las cenizas de los muertos. Los agoris viven a la derecha del Ganges, no sé si alguno ha ido a la India y los ha podido ver. Llevan unos cráneos, ¿sí los ha visto usted, señora? Llevan unos cráneos, como que veis aquí en la figura, y suelen hacer las heces dentro de los cráneos de personas fallecidas, hacen sexo con cadáveres y comen restos de cadáveres.
Es típico, cuando vas a la India, muchos de ellos están en la posición esta que veis ahí, sentados, embadurnados con todas estas cenizas de los muertos. Es típico tocarles los testículos porque dicen que da buena suerte. No sé si es la señora, ustedes cuando han ido a la India, ¿no? Pues bueno, es típico esto de los árabes, los indeseables. Después tenemos otro caso muy terrorífico también, porque todos estos actos que aparecen, canibalismo, aparecen con actos religiosos, van a ser bastante interesantes. Es el de Clara y Caterina Maureova. Eran dos hermanas y una de ellas tenía dos hijos. Jakub, de 10 años, y Ondrej, de 8 años. Barbora Skarlova es esta niña que veis aquí, que parecía que era menor, parecía que tuviera 13 años, pero tenía 32 años o 33, 31. Se hace pasar por una niña de 13 años, encandila a Caterina y a Maureova y se va a vivir con ellos. Esta niña ya presentaba rasgos psicopáticos y pone a los hijos de las dos hermanas en contra de ella. ¿Qué hacen las madres? Los encarcelan en unas rejas en el sótano y empiezan a torturarlos, a sus propios hijos. No contentas con ellas, se ponen una cámara en la cual podían ver desde la parte de arriba lo que hacían. Quemaron al niño, le cortaron partes de su cuerpo, se lo hicieron comer, sus propias heces, hasta que un día, siempre hay un día, en que el circuito cerrado de televisión hace una interferencia y el vecino capta las imágenes de los niños encarcelados, y es cuando llama a la policía y se le acaba todo esto. Clara y Caterina, igual que Barbora, pertenecían a un movimiento, una secta que se llamaba el Movimiento del Grial, en el cual este movimiento del Grial pues, pedían a sus feligreses muchas veces pues, sacrificios y cosas muy extrañas. Finalmente son condenados a 5 y 7 años de prisión. Y Barbora actualmente está en un país del norte de Europa, se hizo pasar por niño, y bueno, pues ahí siguen, menos los que estuvieron en la cárcel, pues están ya en libertad. Siguiendo estas formas de aparición del canibalismo, hablamos cuando es por placer, cuando tienes placer de comerte a alguien. Y aquí aparece lo que es la voralefilia, que no se tiene que confundir con el canibalismo sexual, porque la voralefilia muchas veces implica el deseo de comerte carne humana, sino devorar o ser devorado, es decir, ya no comértelo, sino que te coman a ti. Mientras que el canibalismo sexual pues, implica una excitación por comer carne humana, siendo esta el objeto del deseo. Es el caso de Issei Sagawa, no sé si alguno lo conocerá, es un japonés. Su padre tenía mucho dinero, se viene a estudiar a Francia. El chico era bastante feo, como veis en la foto, nadie le hacía caso. Ni incluso René no le hacía caso, aunque tenía mucha amistad con él. No le hacía mucho caso, hasta que un día accede René a ir a cenar con él a su casa. Issei ya lo tenía todo planeado, y cuando René está de espaldas, le desterraja un tiro con un rifle del 22 en la cabeza y empieza el ritual. Issei Sagawa empieza por comerse los muslos, los glúteos de René, y se sorprende porque dice que la grasa humana era de color amarillo, no sabía que parecía maíz. En esos días empieza Issei a comerse varias partes del cuerpo de René hasta que finalmente la descuartiza y le muerde las puntas de la nariz, los pezones de las mamas, en fin, y termina pues descuartizándola en una de las maletas que veis aquí, y cuando es lanzada al río, unas personas lo ven y es cuando descubren a Issei Sagawa pues que era el asesino de esta mujer. En Francia lo condenan primeramente, pero su padre, debido al dinero que tenía en aquella época, hace que lo extraditen a Japón, y en Japón no cumple condena. Issei Sagawa muere en el 2022, no sin antes ya no volvió a matar a nadie más, pero escribió varios libros, hizo pornografía, revelando pues la historia que tenía con René.
no fue juzgado nunca por estos hechos y en 2022 murió por muerte natural. Entramos ahora a ver lo que es también, por placer, uno de los personajes más icónicos dentro de lo que son los asesinos es Andrei Romanovich Chikatilo. Era ucraniano, pero Ucrania en aquella época era de la Unión Soviética. Chikatilo, ya desde pequeñito, todas estas personas que vamos a ver, todos tienen desde pequeños ciertos trastornos, bien con la familia, bien con los padres, bastante severos, o que han tenido algún tipo de problemática con los padres, o bien han estado en orfelinatos, cualquier tipo de estas cosas. Chikatilo ya desde pequeñito, su madre ya le contaba las historias de que tenían un hermano mayor, no se ha podido confirmar nunca que el hermano mayor existiera, y que después de la posguerra, la Segunda Guerra Mundial, dice que su hermano un día se adentró en el bosque y que los mismos leñadores y agricultores del bosque se comieron a su hermano. Es lo que les contaba la madre de Chikatilo desde pequeñito. Chikatilo confesó 56 asesinatos, aunque se entiende que fueron muchos más. Lo condenaron por 52. Chikatilo empieza, él quiere ser abogado, pero finalmente saca otras 2 carreras y se hace profesor. Chikatilo se aprovecha de los momentos en los cuales esa época había muchos jóvenes, muchas adolescentes que se iban de casa, y en las estaciones y las paradas de autobús había muchos jóvenes solitarios. Chikatilo aprovecha estas ocasiones para matar a muchos adolescentes. La primera, Chikatilo tenía impotencia sexual. Pudo tener 2 hijos. En algunas de las veces que pudo estar con su mujer, tuvo 2 hijos. Él era impotente, tenía impotencia sexual. Una de las primeras de los primeros asesinatos que comete es Elena Zakharova, es la niña que veis aquí de 9 años. La encandila diciendo que tiene una bolsita con caramelos y se la lleva a una casa que era de Chikatilo, las afueras de donde él vivía. Quiere violarla, pero claro, Chikatilo no puede. ¿Qué sucede? Que Chikatilo le asesta 3 puñaladas en el abdomen y se da cuenta que eso lo excita. Finalmente mata a la niña, pero eyacula encima del cuerpo de la niña. Es el primer asesinato que comete. Esta va a ser el inicio de Chikatilo. Después, esa vorágine que sucumbe a los psicópatas empieza otra vez. Encuentra una prostituta de 17 años, la cual se la lleva al bosque, y al ver que no puede hacer nada con la prostituta, empieza a reírse de ella, y Chikatilo va a desatar toda su ira sobre esta mujer. La apuñala hasta 40 veces, que va a ser una cosa marcada en sus asesinatos, muchas puñaladas, entre 30 y 50. Le va a cortar los pechos y comer los pezones de las mamas, y finalmente este va a ser una marca que va a dejar Chikatilo en todas sus víctimas, que va a ser sacarle los ojos. Chikatilo piensa que en los ojos se queda la última imagen de la persona que ha visto Chikatilo, esa persona, y va a ser un ritual, una marca, un modus operandi de Chikatilo en todos los cadáveres, que va a ser arrancar los ojos. La policía rusa monta varios dispositivos, agentes por muchas estaciones de bus, hasta que un día él comete muchos asesinatos, hasta que un día un agente lo ve salir del bosque y lo ve que tiene un poco de sangre en la cara y en uno de los dedos. Lo identifica, pero no pasa nada, pero al día siguiente encuentran el cadáver de una mujer en las proximidades de ese bosque, y es cuando detienen a Chikatilo. Chikatilo en muchos de sus asesinatos fue ya investigado, pero tenía una curiosidad, porque él eyaculaba sobre los cuerpos de los muertos y su semen no tenía el mismo grupo sanguíneo que su sangre. Normalmente van aparejados el grupo sanguíneo del semen con el sangre. El grupo sanguíneo de su semen era B y su sangre era, creo que A. Entonces, al hacer las investigaciones, lo descartaron muchas veces porque no coincidía esto.
y tenía una malformación en este tipo de esto. Chikatilo finalmente es condenado a muerte. En el juicio, que lo puedes ver en redes sociales, hace todo lo posible para que sea llevado a un psiquiátrico y no matarlo. Pero finalmente Chikatilo es ejecutado el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, con un tiro en la nuca. ¿De acuerdo? Esta es la historia de Chikatilo, uno de los asesinos más crueles que ha podido tener, ucraniano, que en aquella época era de la Unión Soviética. Hablamos ahora de cuando aparece el canibalismo, cuando es por el uso de drogas. Tenemos un español, este chico es español, Alberto Sánchez Gómez. No sé si conocéis una droga que se llama la droga caníbal, o también sales de baño, que se hizo muy famosa, es lo que veis aquí, estas perlitas. Se hizo muy famosa. Pues este señor, Alberto Sánchez Gómez, era un estudiante, se va de Erasmus a Grecia, y allí pues, un día de estos de fiesta, prueba esta droga maravillosa. Alberto Sánchez Gómez termina volviendo a España, dejándose los estudios, se llevaba muy mal con su madre, y era muy prolífico hacer vídeos como la foto esta que tenéis aquí en YouTube. Y él hacía poesías. La última que escribió antes de matar a su mamá dice: no existe cura para mi locura, paseando el perro como un cencerro. No sé la mierda que digo, pero si te quiero hundir, te entierro. Cocinando ternera para perder la cordura, pollo dulce y mente dura. No existe cura para mi locura, espero a lo mejor ocurra. Escucho la selva mientras el pájaro silba, bebiendo birra y fumando sativa. Bueno, pues esta es una de las últimas poesías que hace Alberto Gómez Sánchez antes de matar a su madre. Regresa a España, se deja los estudios, se lleva muy mal con su madre y termina descuartizando a su madre. Durante 15 días la mete en tuppers de plástico, se la come junto con su perro, los dos. Y cuando una amiga de su madre le llama: oye, quiero ver a tu mamá, que no sé dónde está, si no me dices dónde está, voy a ir ahí, voy a llamar a la policía. Finalmente van al sitio, la policía aparece, tumban la puerta y él dice que no sabe nada de lo que hay allí. Y está su madre pues a trozos allí en el tupper. Es el asesino del tupper. También hablamos de la motivación hacia la práctica del caníbal. Nos dice una autora, Leslie Hansen, que comer carne humana aumenta los niveles de vitamina A y aminoácidos, así que no lo hagáis, por favor. Esta reacción sería la que produce en muchos de estos estados alterados de excitación, muy similares, se dice que similares a cómo se vivieran cuando se consumen drogas tóxicas, drogas duras. Esto no está comprobado, pero esto lo dice la autora esta. El deseo, la motivación por estos actos caníbales, se dice que es el deseo por expresar ese poder sobre la víctima, ¿de acuerdo? Es como si dijéramos la más sublime expresión de poseer a una persona, ¿de acuerdo? Estos fuertes sentimientos de hostilidad, miedo que conducen al antropófago pues a tomar venganza contra las personas, muchas veces para fortalecer su posición. Y es el caso de Anna Zimmerman, con 26 años, tenía muchas peleas con su marido, tenían 2 hijos, y ¿qué hace Anna Zimmerman? Mata a su marido y está durante un tiempo, lo congela y va comiéndoselo junto con sus hijos hasta que la descubre. Es ese poder sobre la otra persona que es pues, comértelo al fin. Estas prácticas son el resultado de un trauma muchas veces que viene desde la edad infantil y que se revive muchas veces durante la adultez en esos periodos de estrés. La mayoría de las personas vivencian desde muy pequeñas una fuerte ansiedad, separación, que desemboca muchas veces en la frustración y agresividad. El canibalismo sexual es una representación casi teatral de los verdaderos impulsos y sentimientos que se experimentan hacia otra figura, bien sea el padre o la madre. Y nos dice la doctora Clancy McKenzie que el canibalismo es el resultado de un trauma especialmente vivido durante la infancia. Muchas veces cuando dejan de tomar pecho, el niño pues experimenta pues unas sensaciones como de fantasear, de devorar a su madre. Un poco raro esto, pero bueno, es lo que nos dicen estos aspectos.
Hablemos ahora de cuando la motivación es hacia la práctica sexual, es decir, tener esas fantasías de comer de alguien pero no llegar nunca a hacerlo. Es el caso de Gilberto del Valle, el Carnival Corpse. Esta persona era oficial de la policía de Nueva York y fue condenado, después absuelto, pues ninguno de los dantescos crímenes que relataba y hacía creer ocurrieron en realidad. Resulta que la mujer de este señor creía que le estaba engañando y le pone un software espía en el teléfono y descubre que su marido junto con otras personas estaba ideando un plan para matarla, comérsela, colgarla de los pies, desangrarla, al igual que su mujer, otras mujeres. Claro, ella acababa de tener un niño, rápidamente se va a la policía, cuenta toda esta historia, finalmente Gilberto del Valle es detenido. Está 21 meses en prisión, pero finalmente el juez de Estados Unidos lo absuelve y dice textualmente que no somos la policía del pensamiento, el gobierno no debe meterse en nuestra cabeza. Dice que esas fantasías nunca las llevó a realizar, aunque podían ser actos preparatorios, pero bueno, nunca se realizó. Lo absolvieron y actualmente hoy Del Valle pues, ha realizado varios libros con estas paranoias de comerse a gente, en fin, y lo veis aquí como está hoy en día. Sí que al diferenciar, entramos ahora en lo que son las parafilias y las perversiones sexuales, veremos algunos casos interesantes, pero sí que tenemos que diferenciar entre lo que es perversión sexual que ha quedado en desuso y la parafilia sexual, que es lo que actualmente pues, se viene utilizando sobre todo en psicología y psicopatología. La perversión sexual proviene del latín, es una acción y efecto de viciar con malas doctrinas o ejemplo las costumbres, la fe o el gusto. ¿De acuerdo? Se utilizó por primera vez en 1885, perversión sexual o pervertido, como llamamos, es que es un pervertido sexual. Pues de ahí viene. En las clasificaciones internacionales del DSM-5 se tiende a la utilización del mismo término como parafilia, ha quedado en desuso. Y solo se suele utilizar algunas veces en psicoanálisis, pero muy poquitas. Perversión ya ha dejado en desuso, es más un insulto que otra cosa. Cuando hablamos de parafilia sexual sí que proviene del griego y se refiere a una práctica sexual diferente a la forma convencional o natural, lo que todos entendemos. La fuente predominante del placer sexual no se encuentra en la relación sexual como tal, sino en alguna otra actividad o objeto. ¿De acuerdo? La excitación sexual de la persona depende de la utilización y presencia del foco en el que se centra, por lo que en general los últimos años de la infancia o el inicio suele aparecer en estos últimos años de la infancia o en el inicio de la pubertad y puede perdurar pues, toda la vida. Algunos de los comportamientos más usuales es la coprofilia, no sabéis lo que es. ¿Sabéis algo de la coprofilia? Sí. ¿Sí? ¿Nos puedes decir lo que es? Comerse las propias heces o las de los demás. El voyerismo, sadismo, exhibicionismo, zoofilia, necrofilia, frotismo, fetichismo, pedofilia, masoquismo, hipoxifilia, todas estas. Veremos algunas de ellas más interesantes con algún caso, pero son todo esto parafilias sexuales. Sí que matizar una cosa, que cuando hablamos de todos estos, sé que estos casos tienen mucho morbo y pero lo que estudiamos los criminólogos, los expertos en investigación, como el señor Raúl que tenemos aquí, que ha hecho algunas investigaciones muy interesantes, sobre todo aquí en Benidorm y en otros sitios, él sí que se dedica a la investigación, o se dedicaba, no sé si actualmente estás en la misma sección, pero sí que se dedica pues, a investigar todo este tipo de series. Más que nada es ver el modus operandi de estas personas, cómo actúan. Por ejemplo, cuando tenemos una escena de crimen en la cual no hay un asesino conocido, sí que nos va a dar mucha información, esa evidencia conductual. La evidencia conductual es la manera como ha actuado esta persona en la escena del crimen, cuántas puñaladas le ha dado, si se ha eyaculado sobre la víctima, si no le ha hecho nada, si le ha puesto una bolsa en la cabeza de plástico, si le ha quitado la ropa, si la ha dejado perfectamente en la cama. Pues todo esto es lo que se va a estudiar. Y se van a sacar esos patrones de comportamiento que muchas veces estos grandes asesinos nos han dado muchas veces y por ello se estudian este tipo de casos. Nos dice Pomeroy, que es un autor muy interesante,
qué es lo normal y lo anormal en las relaciones sexuales. Y nos dice que lo normal, la conducta sexual normal, va a venir por unos estándares, unos 5 apartados en los cuales vamos a decir que es normal una conducta sexual. Está claro que en el sexo todo vale mientras los dos lo quieran, pero lo que es normal y habitual es cuando hay un objetivo estadístico, es decir, cuando la conducta sexual es normal cuando la practica la mayoría de la población. Influye el lugar, la época donde estamos, porque cada época es diferente. Bueno, antes se hacía con la luz apagada, pues ahora se hace en los jardines y todo eso. Bueno. Después hay un apartado filogénico, biológico, de acuerdo, si corresponde con el comportamiento sexual de los primates superiores, pues decimos, como los mamíferos, el resto de mamíferos, decimos que es una conducta normal. Decimos que es moral cuando mantiene los valores individuales y colectivos de una sociedad. Decimos que eso es una relación normal. Decimos que es legal cuando las leyes también cambian durante el largo del tiempo y son diferentes en cada época y lugar, pero marcan el consenso social establecido. Eso es normal también. Y decimos que es social cuando las conductas socialmente dominantes que no perjudican a la sociedad o a sus miembros pueden considerarse correctas o adecuadas a la época en la cual estamos. ¿Bien? ¿De acuerdo? Todo esto nos dice Pomeroy que son los 5 ingredientes para que una conducta sexual sea normal. Todo lo que se salga de ahí, pues es un poco anormal. Vemos ahora lo que es el sadismo, y las parafilias van a ser relativamente infrecuentes en la práctica psiquiátrica, no es algo que podamos ver, oye, que un sádicos que le da placer ver a las otras personas cómo sufren. La mayoría de los casos pues, se detectan únicamente cuando solicitan tratamiento o surgen problemas legales. Es decir, yo no voy al psiquiatra y digo, es que yo soy sádico, que yo me gustaría matar a aquel y... No suele pasar. Y sí que hay una etipopatogenia que tiene factores pues, genéticos, factores neurobiológicos y factores psicológicos. ¿De acuerdo? Os he puesto el caso, no sé si lo conocéis, el asesino de Lardeo. Salió en televisión hace muchos años. Este señor tenía trastornos mentales bastante graves. Empieza su historia un día que recoge una niña de 13 años, se la lleva a su domicilio engañándola, diciéndola que su mamá quiere verla urgente, que él va para ayudarla y llevarla con sus padres. La lleva a su casa y la ata en una silla y empieza a girarle una cuerda por el cuello hasta que termina desmayándose, pero no estrangulándola. La niña cuando despierta, Francisco tiene los pantalones bajados y tal, pero no la mata. Le da 10 euros y se marcha la niña, la deja marcharse, llama a la policía, le caen 7 años de prisión a este hombre. Sale de prisión y no se le ocurre otra cosa que, ya sabéis que los psicópatas siempre, tarde o temprano, delinquen otra vez. Se le ocurre hacer como si fuera a alquilar un piso, viene una señorita, le enseña el piso y es cuando se produce el desastre. Y así estaba las puñaladas, termina haciendo sexo con ella, finalmente le da varias puñaladas en la cabeza y termina matándola con una puñalada en el corazón. Se va otra vez a la cárcel y cuando sale en libertad condicional, no hace creo que 2 o 3 años, desde su casa está viendo un parque, las madres ya habían alertado sobre este señor. Y no se le ocurre otra cosa que bajar y coger a un niño disfrazado, para mí que lo confunde con una niña, se lo lleva a casa. Él dice que no hizo sexo con el niño, pero después el análisis forense sí que determinó que había habido agresión sexual. Termina estrangulando brutalmente al niño después de la agresión sexual. Y la gente ya ha avisado a la policía. Él, todo nervioso, no sabe hacer con el cadáver, baja con el niño con un hilito de vida todavía por las escaleras y es cuando lo encuentran con el niño en brazos la policía y un vecino. No se puede hacer nada por el niño, muere fatalmente y finalmente Francisco Javier Almeida es condenado a prisión permanente revisable, actualmente está en prisión. Nos preguntamos
si este tipo de gente tiene algún tipo de rehabilitación. Esos impulsos son irrefrenables con esta gente, no tienen rehabilitación ninguna. Y siguen y otra vez saliendo. Actualmente Joaquín Ferrandiz, que Raúl lo conocerá bien, el asesino psicópata de Castellón, está en la calle. Mató a 5 mujeres, era un depredador en las salidas de las discotecas, las atropellaba, hacía como si las llevaba al hospital y terminaba violándolas y matándolas a algunas de ellas. Está en la calle. Hablemos ahora de la vorarefilia. La vorarefilia es cuando se desea comer a alguien o a alguien que quiere que se lo coma. Ya veis, no sé si alguno de vosotros ha tenido alguna vez esta parafilia o algo. Que se lo coman, pero que se lo coman en la expresión de comer. En esta parafilia existen dos cosas. Uno, el vor es la fantasía que involucra la idea de ser devorado y se divide principalmente en dos tipos. Uno es el soft-vor, perdón. El devorado es tragado vivo y entero, es cuando uno tiene el ideal, la fantasía de esto, con poca o ninguna violencia, no suele haber heridas visibles y puede ser un tono más erótico y simbólico. Todo esto son fantasías de las personas. Y el hardcore pues ya implica pues violencia extrema, con heridas, sangre, mutilaciones, sufrimiento, en fin, todo esto. Pero cuando la vorarefilia se hace realidad es cuando aparece el caso del caníbal de Rotemburgo. Estos dos coleguillas que veis aquí, el de la izquierda no se le ocurre otra cosa que poner un anuncio en el periódico que quiere comerse a alguien. ¿De acuerdo? Y el tonto que veis a la derecha, de gafas, no se le ocurre otra cosa que llamarlo y decirle, oye, yo quiero que me comas. Digo, que tengo esa fantasía de que me coman hasta la muerte. Me dice, pues bien, vente a mi casa. Se van a su casa, tras haber consumido drogas, porque normal. Lo graban todo en vídeo, en todo momento. Brent Jurgens es consciente y quiere que se lo coma. Empiezan por cortarle el pene a Bert Jurgens. Quieren comérselo, lo sofríen en una sartén, pero al estar tan duro no se lo pueden comer, se lo dan al perro. Imaginaros cómo empieza esto. Es de risa, pero empiezan a tomar drogas para que el señor este no sufra y termina en la bañera cortándolo a trozos y degollándolo. Está 18 meses después, se descubre el pastel de que lo había matado y se lo había casi devorado entero. Aparece una duda, porque en todos los vídeos que graba, Brent Jurgens estaba totalmente riéndose y consciente para que se lo comiera. Tan feliz el hombre. Pero finalmente es condenado a cadena perpetua por asesinato con motivos sexuales. Para que veáis cuando la vorarefilia llega al máximo de hacerse realidad. Las causas de la vorarefilia pues están muy íntimamente ligadas relacionadas a los roles de poder, a los roles de dominación, sumisión, teniendo las personas que ese control de ser devoradas a sí mismos o devorar a otras. Ese carácter dominante, esa fantasía de devorar, muchas veces subsanar la falta de percepción, de control de muchas personas. Yo sé que algunos se están mareando, pero podéis saber si queréis. Y se ha visto muchas veces en esos modelos familiares deficientes con progenitores muchas veces muy rígidos y con falta de expresión emocional positiva. ¿De acuerdo? Son unas fotos un poco fuertes, pero supongo que la conoceréis todas. Esta es Elizabeth Short, la Dalia Negra, tantas películas que se han hecho sobre esta mujer. No sé si habéis visto estas fotos alguna vez. Están en todas las redes sociales. Las películas que se han hecho sobre la Dalia Negra, los que sean un poquito más mayores, la conocen. ¿Qué es lo que busca un perfilador en la escena del crimen? Pues básicamente van a buscar esas huellas de sus características psicológicas, aspectos emocionales, muchas veces como... Perdón, voy a beber un poquito de agua. Aspectos emocionales como puedan ser la ira, el odio o la venganza, que se pueden ver muchas veces en los cadáveres o la evidencia conductual, es la manera de actuar del asesino en la escena del crimen. La labor del profiler es identificar estas huellas en el crimen y analizarlas para obtener información que nos digan
cómo es el autor del delito o quién ha podido utilizar, hacer esto en el cadáver. Como veis, en el cadáver de Elizabeth Short, estamos hablando de 1947, una mujer iba paseando con su hija por la calle y se piensa que es un maniquí que está allí pues en dos trozos y tal. Elizabeth Short la parten en dos trozos, le mutilan los pechos, está aproximadamente unos 3 días con torturas, se le corta un trozo de carne de la pierna, se lo introducen en la vagina, esos cortes que tenían en la vagina, le hacen la sonrisa de Glasgow, que es abrir la comisura de los labios hasta las orejas. Esto suele ser muchas veces en las mafias, personas que hablan más de lo normal. Es un caso que todavía, a día de hoy, está por descubrir, pero resulta que Stephen Hopdale es un detective de Estados Unidos en el cual un día, mirando el baúl de su padre, encuentra un book en el que aparece una mujer que se parece mucho a Elizabeth Short. Su padre era cirujano y estos cortes que tenía Elizabeth Short eran muy parecidos. Tenía que ser alguien que pudiera tener estudios de medicina, carnicería o algo de esto. Él dice que es su padre el que ha matado a Elizabeth Short, pero a día de hoy sigue estando la incógnita sin resolver de que pueda ser el padre de Stephen Hopdale, un detective de la policía de Estados Unidos. Es la foto de abajo, el cirujano, que es el padre del detective quien dice que podría ser el asesino que causó este crimen. Pasamos ahora a lo que es el sadomasoquismo y las torturas. Vamos a ver hoy todas las barbaridades que puedan hacer los asesinos. Hablamos de Harry Murray Graham, este señor que veis aquí, también muy feo, casi siempre son feos, quitando de Ted Bundy y alguno más. Pues este chico ya desde pequeñito era muy feo, nadie lo quería, incluso se reían de él en clase, hacían mobbing y todo esto, y incluso las prostitutas no querían ir con él. Este señor se la idea de tal manera que pone anuncios en la prensa diciendo que es fotógrafo, que hace books a las chicas que en aquella época quieren triunfar en Hollywood, y les dice que les va a hacer un book para ser artistas. El modus operandi de Graham es pues hacerles una última foto antes de matarlas, y estas fotos que veis aquí son verídicas, son los últimos momentos del asesino. Él lo que hace es atarlas a las sillas y en el momento antes de matarlas, ya sabiendo que ellas van a morir, realizar otras fotos. Casi siempre usaba la misma cuerda para estrangularlas y después las llevaba al desierto. Pero, siempre hay un pero, un día una de estas chicas se desata, sale corriendo en el mismo momento que pasaba una patrulla de la policía, y es cuando detienen a Harvey Murray Graham y confiesa todos los crímenes, incluso les lleva a las fosas donde había enterrado a las chicas. Esta es la metodología que utilizaba Graham, la metodología del control, tener a la víctima totalmente controlada para hacer lo que quiera con ella. ¿De acuerdo? Usando la fuerza se puede tener ese control usando la fuerza con amenazas verbales o con presencia de armas, un cuchillo, una pistola, cualquier. Utilizaba pues esta metodología, el control, tener control sobre la víctima, la tengo atada en la silla, no se puede mover, hago lo que quiero con ella. Después la solía estrangular con la misma cuerda. Después pasamos a lo que es la coprofilia, urolofilia. Este señor que veis aquí es un señor muy extraño. De los más extraños es Hamilton Howard Fist, también conocido como Albert Fist, el vampiro de Brooklyn. Este señor ya de pequeñito tuvo una familia muy desestructurada, su madre con trastornos mentales, y finalmente Albert Fist termina en un orfelinato. Allí le hacen toda clase de barbaridades, con 9 años, relaciones con mayores, con menores. Albert Fist se excitaba mucho con ir a los baños públicos, ese olor. Imaginaros de aquella época, pues ese señor se excitaba. Este señor es uno de los asesinos más crueles que hemos podido tener en la historia. Yo creo que tenía todos los trastornos mentales que se pueden tener. Tenía una personalidad sádica.
era masoquista, con una tendencia a la castración. Se autolesionaba en los genitales. Esta foto que veis aquí es de Albert Fish. Tiene 17 agujas metidas entre los testículos y el pene. Le gustaba sentir dolor. Muchas veces se daba con un palo con clavos mientras se masturbaba hasta que la sangre le salía. Había veces que no podía ni sentarse en un par de días. Albert Fish comete muchos asesinatos, se cree que más de 100, y se excitaba cuando más dolor le producía a sus víctimas, más excitación tenía. Albert Fish hace canibalismo sobre sus víctimas. Solía buscar a esas personas vagabundas. Finalmente Albert Fish, como veis aquí, termina en la silla eléctrica, pero le tienen que dar varias descargas porque de tantas agujas que tenía metidas en el cuerpo no puede morir con las primeras descargas, le tienen que hacer 2 o 3 descargas porque las agujas que tenía en su cuerpo distorsionaban la electricidad. Pasamos ahora a lo que es el exhibicionismo. No sé si alguno de vosotros ha tenido un hacer de estos con alguien. Pues es una tendencia patológica a mostrar los propios órganos genitales, como sabéis, al público. Exponen sus genitales a personas desconocidas que se encuentran desprevenidas, obteniendo así ellos pues esa excitación sexual. Hay muchos. Yo en el trabajo, por ejemplo, en Javea hay un señor, no quiero decir el nombre porque es peligroso, que se excita viendo cómo lavan el cabello en las peluquerías estas con cristales. No tiene otra cosa que vaciarse el bolsillo del pantalón para cogerse pues, los órganos sexuales, y se excita viendo cómo lavan el cabello a las personas. Una persona respetable de allí, bueno, respetable, pero que no te pensarías nunca de esto, y sigue, es casado con hijos, y sigue. Muchas veces nos llaman, oye, que tenemos aquí al señor mirándonos. Suele comenzar con la edad en la adolescencia, y la mayoría de los exhibicionistas pues suelen estar casados, matrimonios conflictivos, en fin, pues, como este señor que os he comentado. El 30% de los delincuentes sexuales son exhibicionistas, entre el 20 y el 50% son detenidos más de una vez y suelen perpetuar la conducta en el tiempo, eso es verdad. Y la exposición de genitales a desconocidos desprevenidos como objeto de excitarse sexualmente es un poco infrecuente en las mujeres, o sea que los hombres somos más dados a este tipo de coger la gabardina. Después tenemos, ya casi para finalizar, nos quedan 2 diapositivas, el fetichismo. Es el uso de un objeto físico como manera preferida de excitarse sexualmente, usando ropa interior de otra persona, vistiéndose con ropa de látex o cuero, yo sé que todos tenéis estos en casa, agarrando, frotando, oliendo objetos como zapatos, de tacón, etc. Y está el caso de Jerry Braddock, este señor de gafas que veis aquí. Este señor de gafas ya desde pequeñito se vestía en casa de su mamá con ropa de niña. Su madre le daba unas palizas de miedo, se pintaba los labios y tal. Hasta que un día pues, se empieza pues, a matar gente, y tenía la característica de que se llevaba los zapatos de tacón para después recrearse en lo que había hecho y masturbarse con los zapatos de tacón puestos. Jerry Braddock. Y el que veis abajo, Russell Williams, no sé si lo conocéis, ¿lo conoce alguno a Russell Williams? ¿Hay algún canadiense aquí? Russell Williams era un coronel de la fuerza canadiense, piloto de la reina Isabel II y del primer ministro de Canadá y de otros políticos famosos. No tenía otra ocurrencia el señor Russell que asaltar las viviendas de sus vecinas y hacerse una foto por delante y por detrás con esta ropita tan bonita que veis aquí. Se ponía la ropita de sus vecinas y se hacía una foto por delante y una por detrás. Russell Williams es un psicópata, va a más y empieza por matar a una mujer, violándola, y finalmente termina matando a una compañera suya del ejército, pero encuentran unas huellas de su vehículo que coinciden en la parte de atrás de la casa con las de su vehículo.
La policía lo llama a declarar, están los vídeos en internet, él está todo contento pensándose que no va con él, la policía ya lo tenía fichado. Y cuando le dicen que tienen las pruebas de que su vehículo, las huellas de su vehículo son las mismas que hay allí y que su mujer está al tanto de todo, es cuando Russell Williams se desmorona y dice que sí, que ha sido él el que ha matado a estas víctimas. Y bueno, pues es condenado finalmente no sé la condena que se le hace, pero se le atribuyen más de 82 allanamientos de moradas solo para hacerse las fotos con las ropitas esas tan lindas que hay ellos. Y ya para finalizar hablamos de la hipoxifilia. Estas dos personas famosas, David Carradine, no sé si os acordáis, el pequeño saltamontes Kung Fu, y el de arriba es un cantante muy famoso, que ya muertos los dos, el cantante de In Excess. La hipoxifilia consiste en obtener placer mediante la reducción o impedimento total de la respiración cuando estás haciendo el acto sexual. No lo hagáis nunca, por favor. Dicen que estrangularte en esos momentos da todavía más sensación de excitación. Esto viene de la época antigua, cuando condenaban a muerte por ahorcar a la gente. Muchos de los ahorcados mueren con excitación del miembro. Pensaban que esto era una manera de controlar la disfunción eréctil, y mucha gente pues practicaban desde la época antigua, sobre todo en Asia, se practicaban estas artes de estrangularte en el último momento, no sin morirte, o sea, pero bueno, como veis en la foto aquí, el que está en la foto es David Carradine con una bolsa en la cabeza dentro de un armario en Tailandia, que se presupone que estaba haciendo actos sexuales, y se ve que se le fue de las manos. Y el cantante de In Excess pues también falleció por circunstancias parecidas. En Estados Unidos mueren aproximadamente entre 500 y 1000 personas por prácticas autoeróticas que implican la asfixia, electrocución, hemorragia hasta la inserción de objetos genitales. En fin, ya el 90% de las muertes por esta causa son masculinas y un 10% son femeninos, o sea que nosotros siempre vamos delante. No sé si conocéis aquí un caso de Mario Biondo, el que era el marido de una presentadora española muy famosa, la Isla de los Famosos, no sé si recordáis, estos que se van, que apareció muerto en su habitación diciendo que se hacían prácticas, haciendo prácticas de este tipo, de hipoxifilia. Bueno, hay muchas dudas al respecto. Aquí en España se cerró el caso como suicidio, en Italia se volvió a abrir y se dijo que lo habían matado, pero que no se conocía quién podría haber sido. Pues bueno, con esto espero que os haya gustado. Sé que es una conferencia un poco extraña, pero bueno, sí que quería remarcar que los que estudiamos esto, yo como criminólogo, Raúl como investigador de estos casos, y lo podéis ver en televisión también en un capítulo que se regaló en la NIF Oscar. Es la NIF Oscar, de un asesinato que ocurrió aquí en Benidorm, de una mujer que apareció muerta. Yo tuve ese día servicio, fui de los primeros que llegó allí, y Raúl fue el que hizo la investigación maravillosa. Raúl, de aquí te felicito, que finalmente pudieron localizar al hombre, detenerlo, y actualmente está cumpliendo condena, cadena permanente, prisión permanente revisada. Muy bien. Pues muchas gracias. Pues nada, agradecerte la buena explicación, aunque ha sido duro, la verdad. Ha sido una conferencia bastante dura y cosas que muchos desconocíamos, pero hay que estar al día y tenemos que saber de todo, o sea que nos ha venido muy bien. Y cualquier día poniendo la televisión oímos estas cosas y otras aún peores. O sea que nos extraña, pero es que está al día, ¿no? Tenemos que estar al día porque no sabemos quién tenemos como vecino, o quién tenemos sentado al lado, o a veces hasta la familia. La verdad que hay que ser precavidos, hay que tener mucho cuidado. Bueno, antes de empezar con las preguntas, que hay muchas, un pequeño detalle para que recuerdes tu paso por el Faro de Alejandría. Muchas gracias. Y vamos a decir quién viene dentro de 15 días. Aquí lo tenéis. Aarón Rivera Paje. Él nos va a hablar un tema interesantísimo, el escultismo del siglo XXI.
Él es formador de la Escuela de Insignia de Madera de Scouts Valencianas durante 16 largos años. Va a ser interesantísimo. Me gustaría que estuviéramos aquí para apoyarle, para aprender también. Bueno, pues vamos a empezar con las preguntas, que seguro que hay muchas. Vamos a empezar por Vicente. Y después Pilar. Sí, Vicente. Bueno, pues enhorabuena a este señor policía por la charla que nos ha dado tan singular. Yo recuerdo una película antigua que usted conocerá, que hay un fotógrafo, que es el fotógrafo del pánico, que lleva como una especie de cámara con un puñal, diríamos, y mata a la víctima grabándola a él. No sé si es de Hitchcock o de quién es, que me ha recordado mucho esto que usted nos ha dicho tan bien. Bueno, y enhorabuena, no sé qué decir, porque te deja un poco también sorprendido de lo que es el trastorno del ser humano, que de alguna manera, quizás como usted dice tantas veces, empieza en la infancia. Enhorabuena. Pues sí, más que nada, ya sé que estos casos son muy extraños, muy tal, pero los que estudiamos esto muchas veces necesitamos de estos casos para ver esos patrones de conducta y esas maneras de actuar, sobre todo en este tipo de asesinos, que nos pueden ayudar muchas veces cuando encontramos un cadáver con ciertas evidencias conductuales y nos puedan ayudar a ver qué tipo de persona es el que ha podido producir este tipo de acciones en esta gente. O sea, que ya no veamos ese morbo, sino que los que estudiamos esto muchas veces vamos un poquito más allá del morbo, sino que estudiamos esos patrones de conducta, esos familiares, esa vida que han tenido estas personas, ese perfil criminal, básicamente es lo que se estudia. Muy bien, Pilar, por favor. Buenas tardes. Muy interesante la conferencia, pero yo quisiera insistir en que todos estos patólogos, personas con problemas mentales, psicópatas, etcétera, etcétera, que pienso que en la sociedad no se hace hincapié, que yo creo que son enfermos, ¿no? Pero para desarrollar todas estas asesinatos, patologías, todas estas aberraciones, necesitan de las drogas. A mí me gustaría saber en qué medida todos estos que cometen todas estas aberraciones van drogados, porque es que el tema de la droga se ignora totalmente en la sociedad. Eso por una parte. Y por otra parte, es que usted ha hablado de un caso de un asesino que era impotente y que no lo pillaban porque el grupo sanguíneo, ¿no?, que tenía no coincidía. Es que no sé si entendió. Sí, pero el semen no tiene sangre, será el ADN del semen. Tenían un grupo sanguíneo, el semen también se puede averiguar el grupo sanguíneo. A través del semen. Y aparecía un grupo sanguíneo diferente al que tenía. O sea, que tenía dos grupos sanguíneos. Tenía una malformación, por eso muchas veces lo descartaba hasta que finalmente se pudo averiguar que su semen tenía AB y él tenía o A o B, otro totalmente diferente. Muy bien. Bueno, sobre el tema de las drogas. Venga, muchas gracias. Lo que ha dicho usted respecto a las drogas, hay asesinos que sí, como hemos visto el caso del chico este español, pero hay otros que no necesitan de las drogas. Es un camino que se recorre a lo largo de la vida, muchas veces por impulsos sexuales. Lo que estábamos hablando con el canibalismo, van a ser impulsos y van a ser todos ese iter criminis, esa vivencia a lo largo de la vida, sobre todo cuando son pequeñitos, esos malos tratos muchas veces. Por ejemplo, Ed Kemper, que no hemos hablado de él, no sé si conocéis a la serie esta famosa, Mindhunters, de Netflix. Ed Kemper desde pequeñito mató a su abuela para saber lo que se sentía de haber matado a su abuela. Y no es más, después de matar a su abuela, como sabía que venía su abuelo y le iba a regañar por matar a su abuela, mata a su abuelo. Él ya empezó, su madre lo encerraba en sótanos porque tenía miedo que hiciera algo a sus sobrinas, lo alimentaba mal, incluso mataba pues pajaritos, perritos, todo este tipo. Entonces, no siempre es las drogas. No digo que no ayude en algunos casos, pero hay asesinos como Ted Bundy, por ejemplo, que no utilizaban este tipo de drogas.
compañero, ¿querías comentar algo? No, yo creo que en general que nos sorprendemos de estos casos. Espera, micrófono. Sí, perdón, que vemos estos casos, pero que esto es la sociedad de hoy en día. Usted ha dicho nuestros vecinos, nuestros familiares, que a veces hay trastornos psicológicos que se comportan normalmente 23 horas al día, 23 y media, pero hay media hora que a la gente se le va la cabeza y puede tener trastorno que nunca nos imaginaríamos que esta persona ha hecho esto, pero que es lo que hay. Afortunadamente es la mínima porción de personas que tenemos, ¿no?, en Benidorm, en España, en el mundo, pero que tenemos que tener en cuenta que es así. Y esta gente que hace estas cosas son los que nunca nos imaginaríamos que las hicieran, que son hermanos, padres, vecinos, familiares, y es así, que nos sorprenden estas cosas, que nos extrañan, pero que es más frecuente de lo que pensamos, porque algunas cosas se saben y otras se hacen y nunca llegamos a saber quiénes han hecho estas cosas, porque tenemos al lado. Pero bueno, es parte de la sociedad y es parte de lo que somos, nada más. Luchi, ¿querías comentar? Lucía o Blanca, no sé, ¿quién quería comentar? Bueno, muchas gracias por su charla tan interesante y por el mal rato que nos ha hecho pasar, ¿eh? Yo le quería preguntar, ¿Aníbal Hamster ha existido? Aníbal Lester, ¿ha existido o simplemente ha sido película? Yo creo que es ficción, no lo recuerdo, pero creo que no lo he estudiado yo, a mí no me suena. No. Creo que es ficción. Sí, El silencio de los corderos. Es que era un caso de Yo creo que canibalismo. es una ficción, no sé si está basado en algún psicópata de estos, pero creo que no. No lo sé. ¿Sí hay al fondo que señor? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la conferencia. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué hay asesinos que los vuelven a soltar y vuelven a asesinar? ¿Qué pasa? ¿Por qué las condenas son tan pequeñas? Digo yo, porque usted explicó de un caso que estuvo 2 veces y la tercera vez volvió a asesinar. No sé si... Sí. Pues desgraciadamente la legislación española es la que tenemos, no tenemos otra. Entonces, si tú en prisión tienes buen comportamiento, cumples la condena que se te han puesto, a no ser que seas un peligro para la sociedad y vayas al psiquiátrico de Fongalén, pues vas a salir a la calle, y fue el caso de este señor. Este señor se sabía de antemano que iba tarde o temprano las mismas condiciones, esos impulsos irrefrenables. Y es como si tuvieras ganas de comer o de fumar, pues ellos sienten igual esos impulsos de matar o de violar a una persona. Son irrefrenables estas personas. Casi siempre el canibalismo en este tipo de acciones vienen aparejados por actos sexuales. Son esos impulsos irrefrenables que muchas veces sí se pueden dominar con fármacos y tal, pero hay otras veces que no. Cuando la persona no está en un tratamiento, pues esos impulsos son letales y cumpliéndose las condiciones, pues actúan sin piedad, no tienen remordimientos, no tienen miedo, por eso están 18 meses con el cadáver de su madre al lado y en fin, todo esto. Elías, ¿querías comentar algo? Criminólogo también. A mi compañero. Me ha gustado mucho todo lo que has dicho y coincido contigo en que, bueno, aparte de lo que ha dicho el señor las penas son muy leves, no se ajustan a la gravedad de los hechos y creo, estoy convencido de que no se puede rehabilitar a la gran mayoría de estas personas. Creo que coincidimos en eso. Coincidimos, creo yo, ¿no? Sí, habrá gente que sí, que se pueda rehabilitar. Ahí tenemos al asesino de la katana, que no sabemos si se vuelven a cumplir las mismas condiciones. Mató a su padre, a su madre y a su hermana con síndrome de Down con la katana. Hoy es uno broker y hace capítulos de Netflix. ¿Se ha rehabilitado? Pues bueno, si vuelven a ser las condiciones ideales, volverá a hacer lo mismo, seguro. Joaquín Ferrandi, asesino de Castelló, en serie, está en la calle. 5 o 4 mujeres matadas. Tenemos en la calle. Y así pues bueno. Por aquí o por Castelló, no sé.
que me ha gustado mucho la exposición que ha hecho. Ha sido de todo, con momentos agradables. O sea, a mí lo de las artes me ha hecho mucha gracia. Pero ya por preguntar, Lidia, si este es un placer para ellos, la carne humana la pueden distinguir en sabor de otra clase de carne. Pues lo que hemos hablado de la señora esta que dice que está rica en vitamina A y tal, y que produce como si fuera sensaciones a las drogas duras, no lo podemos confirmar porque, bueno, no sé si alguno aquí ha comido carne humana, pero... No, si se lo decía que al ser un placer... Muchos de los que en accidentes del avión comieron carne humana describen que es una carne sin sabor, muy dura y que, bueno, pues... Hay que echarle sal a lo mejor. Bueno, Vicente, y nos marchamos si no hay ninguna más. Si no os animáis a preguntar. Sí, yo creo que usted ha dicho varias veces que estos asesinos en serie al final los cogen un poco por azar, que han cometido tantos asesinatos que en algún detalle lo quiere decir que habrá muchos que no se han llegado a coger, que seguirán por ahí, porque es realmente muy difícil, por lo visto, cogerlos. Si tenemos el caso de Edmund Kemper que hemos hablado antes, terminó, porque se enfadaba mucho con su madre, terminó cortándole la cabeza y violando la cabeza de su madre, y después vino la amiga y también le cortó la cabeza. Se fue, y como vio que no hablaban de sus asesinatos, el primer coche de patrulla que vio, se entregó. Muchos casos, el asesino de la Baraja, de aquí España, como sabéis, el de las copas, el as de copas y tal, también se entregó. Se hizo un perfil criminal por Vicente Garrido Genovés y finalmente se entregó. Bueno, yo me refería a que hay muchos que seguirán impunes. Sí, claro, y seguro. Que están seguro por que ahí. entre nosotros, igual alguno está aquí. Porque hay un 1% de asesinos psicópatas, pero hay más psicópatas que no son asesinos. O sea que seguro que hay alguno por alguna parte.